o un poquito desde el inicio. ¿Se acuerdan que la primera sesión fue de ver los elementos generales que componen una espiritualidad? Era nada más como para darnos una idea, y de ahí ya pasar justamente a lo que es la espiritualidad de la cruz. La espiritualidad de la cruz es una manera de entender el seguimiento de Jesús. A modo de síntesis, podríamos decir que lo central de esta espiritualidad es el seguimiento personal y comunitario de Jesucristo, sacerdote y víctima. Esos son los dos rasgos de la espiritualidad. Bueno, que la espiritualidad vive, o queremos vivir con esta espiritualidad de Jesús, para transformarnos en Él y extender el reinado del Espíritu Santo en el mundo. Entonces, lo importante es volver a resaltar que los rasgos que seguimos de Jesús es ser sacerdote y víctima, que la función de vivir una espiritualidad es un camino que nos lleva a transformarnos en Jesús. Cualquier espiritualidad nos va a transformar en esos rasgos o rasgo que contemple dicha espiritualidad. Y en este caso, como un plus, Jesús nos ha pedido que a través de la espiritualidad de la cruz se extienda el reinado del Espíritu Santo. Los elementos claves para transformarnos en Jesús, que es la parte que veíamos, es conocer y unirnos a la vida de Jesús. No podemos vivir como Jesús si no conocemos su vida, ¿no? Eso es como muy sencillo. No podemos, si no conocemos a una persona, no la podemos amar, ¿no? Por mucho interés que le pongamos, pues al primera persona que nos encontremos en la calle no nos van a hacer el amor, ¿no? Pero si ya lo vamos tratando conociéndolo, aceptándolo con sus cualidades y con sus defectos, nos vamos encariñando con la persona y después está el amor. De la misma manera con Jesús, tenemos que conocerlo, cómo vivió, cuál es su mensaje, cuál es su propuesta evangélica, para entonces unirnos a Él y tener como consecuencia, ese modo de ser y de reaccionar. Y obviamente, pues al conocernos, al unirnos, vamos a compartir los sentimientos, los gozos y sufrimientos de ese corazón de Jesús. Recordemos que en la cruz del apostolado, en la parte central, existe un corazón que es el corazón de Jesús, pero es un corazón vivo y palpitante, no es un corazón ahí frío, seco, sino es uno que está vivo. Entonces obviamente tiene gozos, sufrimientos, tiene todos los sentimientos Jesús que tiene por la humanidad y por cada uno de nosotros, ¿no? Y obviamente estamos llamados a compartir esos sentimientos. También la escucha y la disponibilidad de Jesús, realizar la voluntad del Padre y ofrecer a Jesús a través de nuestras acciones. Debemos de ser tan humanos como Jesús era. Recordemos que tenía las dos naturalezas, divina y hombre. Nunca la dejó de tener ni ser divino, ni ser Dios, pero tampoco dejó de ser humano, ¿no? O fue menos humano porque era Dios. No, o sea, era humano como cualquiera de nosotros. Y ser tan hermanos como Jesús, hacer nuestra vida un pan compartido y una vida brindada a los demás. Eso quiere decir que nuestra vida debe de estar compartida hacia el otro siempre, y también siempre en función del otro, de lo que el otro necesita, de lo que el otro quiere. Olvidarnos de nosotros mismos para dar paso a que sea Jesús el que actúe con nosotros. ¿Para qué le seguimos? Pues bueno, lo que decíamos en la última párrafo de la síntesis de la espiritualidad de la cruz es la extensión del reinado del Espíritu Santo, que suena como una frase elevada y que no podríamos entender, pero se divide en tres rasgos que aquí los ponemos como niveles. La realidad es que algunos se pueden llevar a nivel personal y a nivel comunitario, pero obviamente una vez que ya se trabajó a nivel personal, que de hecho es el primero, la generación de procesos de santidad. Eso quiere decir que es un conjunto de actitudes, de cosas que me van a ayudar a ser otro Jesús en la tierra. Esa es la parte personal, es el nivel personal. Después la construcción del pueblo sacerdotal, que justo hoy vamos a tocar y trabajar, y el compromiso de solidaridad salvífica, que también hoy empezábamos a ver la semana pasada, que era solidaridad. Y esta es una incidencia social y mundial. O sea, esto no nada más se queda en la parte de iglesia. La construcción del pueblo sacerdotal sí, es algo comunitario eclesial, porque habla de rasgos más eclesiales, por así decirlo, ¿no? Porque también tiene algunas funciones que solamente las vivimos a través de nuestro ser comunitario, de nuestro ser iglesia. Y en el mundo, eso es lo que podemos
compartir, aportar al mundo, a la sociedad, incluso hablando aquí, creo que todos somos de Puebla, a la sociedad poblana, a nuestra colonia, a nuestro barrio, es justamente esa solidaridad salvífica, a la manera de Jesús, sacerdote. ¿Okay? ¿Qué es la solidaridad? Veíamos que viene de una palabra latina que su significado es hacerse uno una sola cosa, ¿no? Entonces, tenemos el punto de partida o la referencia de Dios, ¿no? Dios que es totalmente amor, y de hecho es la única definición que yo he encontrado de Dios en la iglesia, en la Biblia, es Dios es amor. Y viene justamente en la carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16. Y de esa experiencia de sentirnos amados por Él y de ese encuentro con un Dios amor, que si nos ama, entonces nosotros podemos dar amor, porque recordemos que nadie da lo que no tiene, se desprende que seamos llamados a ese amor, a esa caridad, ¿no? Como lo decía San Pablo a los Corintios, caridad como igualando la palabra amor, a la fraternidad, a la solidaridad. Esta vocación al compromiso de solidaridad la tenemos todos los cristianos, o sea, todos los bautizados, todas las personas que hemos sido tocadas por el amor de Dios, tenemos ese compromiso de ser solidarios, de hacernos uno con el otro, uno con la sociedad, uno con el que duele, con el que sufre, uno con el que más mal nos cae, también nos tenemos que hacer uno, ¿no? Pues además de nuestro bautismo, se nos hizo partícipes de esa misión que es de Jesús. En Cristo la misericordia se nos muestra como el rostro de su Padre y el de su propia persona humana. Recordemos que el Evangelio de Lucas es el Evangelio que podría llamarse el Evangelio de la misericordia, porque es en el que más nos narra estos aspectos misericordiosos. Recordemos, está la parábola del hijo pródigo, está la parábola del buen samaritano. Entonces, Jesús nos va haciendo hincapié en ese Evangelio de cómo es ese rostro misericordioso del Padre, ¿no? Que es el mismo rostro que tenemos que imitar, porque si queremos, Jesús también fue misericordioso, recordemos el detalle con la mujer pública, que evidentemente estaba incurriendo en una falta, y una falta a la ley de Dios, ¿no? Ahora sí que la agarraron en el acto, y lo único que él hizo fue que hace con cualquiera de nosotros, es darnos otra oportunidad, claro, con la recomendación de que no pequemos más, porque recordemos que Él nos ama a cada uno de nosotros, aún a pesar del pecado. Y el pecado es el que sí no lo quiere, ¿no? Entonces lo quiere alejar de nosotros. Por eso esa recomendación al final de vete y no peques más, ¿no? Ya no hay nadie que te acuse, entonces vete y no lo vuelvas a hacer, ¿no? Que es lo mismo que nos dice a nosotros cada vez que asistimos al sacramento de la reconciliación. También se nos muestra como una vocación amar a nuestros hermanos, reaccionando de igual manera ante el sufrimiento humano. Entonces, para esto, les quiero proponer, hay una rejilla, esto es una metodología que ocupó Ignacio Ellacuría, no sé si lo conozcan, seguramente sí han oído hablar de él, es un sacerdote ignaciano, o jesuita, pues. Él tiene una rejilla que la vamos a ver hacia el final para que nos pueda subir, pero ahorita la vamos a aplicar esta rejilla justo a la parábola del buen samaritano. ¿La recordamos todos? Venía un hombre que es asaltado en el camino, lo dejan malherido y tirado en el suelo, y obviamente pues despojado de sus pertenencias, y pasan 3 personajes. El primero es un sacerdote levita, digamos que no tenía tantas funciones o tanta categoría, o sea, sí era sacerdote, pero no era el principal, y pasa de largo, ¿no? Se pasa de largo. Viene después un sumo sacerdote, que es el sacerdote súper especial, es aquel elegido, y no solo pasa de largo, sino que se evita la zona donde él está para no contaminarse. Y el tercero es un samaritano, que poniendo un poco en contexto, los samaritanos no eran muy queridos por los judíos, entonces el samaritano es el que se detiene, cura lo que puede, lo monta a su animalito, lo lleva a una pensión, a una posada que había en el camino, le paga al posadero por adelantado, lo que le pide que se haga cargo de él, que pueda ayudarlo con las heridas y demás, y que a su regreso, porque él tiene que seguir con su viaje, a su regreso le pagaría lo que hiciera falta. Entonces, para esto,
voy a querer, si me puede ayudar, a ver, voy a ver quiénes están. Charo, si me puedes ayudar a leer la primera parte que dice hacerse cargo. Voy a nombrar a todos y luego ya. Vale, ¿me puedes ayudar con la parte de cargar? Y Ángeles, ¿me podrías ayudar con la parte de encargarse? O sea, ustedes leen cada renglón, cada cuadro, cada una. Entonces les voy a ir habilitando sus micrófonos. Nada más denme un momento. Charo, por favor. Sí. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos. Lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y al verlo... Vale, por favor. Se compadeció, se acercó a él y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propia cabalgadura. Ángeles, por favor. No se escucha, Ángeles. No sé. Ya te habilité tu micrófono, pero no sé si tú lo tengas cerrado. Gaby, ¿nos harías favor de leer? Porque creo que Ángeles tiene problemas con su micro. Por favor. No, tampoco me está permitiendo escucharte, Gaby. Erika, a ver, vamos a probar con tu micrófono. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Todos los demás la escuchan? Sí, ok. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero. Dame un segundo porque me sale el chat. Le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. Okay. Palabra de Dios. Te lo vamos a leer. Esta es la lectura dividida. Esta es la propuesta que hace Ignacio Lacurie. Es una lectura dividida en 3 momentos donde muestra la realidad. O sea, estamos ante una realidad, es lo que nosotros podemos hacer para ser solidarios. Donde nos hacemos cargo, ¿no? Vemos que el samaritano que iba de viaje se le encuentra y entonces se compadece, ahí se hace suya esa realidad, por eso dice la palabra cargar, a la manera de me cargo esta realidad, vendo las heridas, bueno, es lo que hizo el samaritano, vendó las heridas, se acercó, les echó aceite y lo montó en su propia cabalgadura. Y encargarse, lo lleva a su pesada y cuida de él. Él tenía que irse, entonces lo deja en un lugar, en un sitio seguro donde le van a curar sus heridas. Él sigue con su vida, no es que nos pida Jesús que dejemos de hacer la vida, él sigue su camino, pero obviamente pues le dice al posadero que se haga cargo y a su regreso él se hará, él le pagará si es que ha gastado de más, ¿no? Le deja una cantidad de dinero. Esto es más o menos la propuesta de solidaridad que tenemos que hacer. Ante una realidad, primero es verla, ¿no? Pongamos ahorita el ejemplo del COVID. La realidad que ahorita tenemos es que muchos estamos encerrados y muchos han perdido sus ingresos habituales por esta situación de encierro, porque las empresas cerraron, porque llegaron a negociaciones con los trabajadores, a muchos se les han pagado sueldos al 50%, otros se quedaron de plano sin trabajo totalmente,
otros están sí guardados, sí con un trabajo en cuanto se vuelva a abrir, pero sin ningún ingreso momentáneo, ¿no? Porque eso es parte también de los acuerdos que han logrado. Entonces, o la gente que tiene un comercio y que no puede salir, pues tampoco tiene una manera de un ingreso, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, tocaría preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo, cristiana en Puebla, que vive en Puebla, en este momento? Obviamente, sin dejar mi vida, sin arriesgar a mi familia, porque también sabemos que hay situaciones de personas vulnerables, más vulnerables que las otras. Digo, puede haber mucha gente que no le pasa absolutamente nada, pero pues puedes ir contagiando a otras que sí, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer yo ante esta situación? ¿Cómo me puedo hacer cargo de esta situación? A lo mejor mi ingreso tampoco es mucho, ¿no? Pero yo sé que a lo mejor si tengo 3 latas de atún y mi familia come con una y tengo otras cosas en la despensa, bueno, puedo compartir 2 latas de atún y entonces, porque pues todos sabemos que hay gente en la calle, que están los viene, los que andan pidiendo, porque ellos pues no tienen dónde hacer esta cuarentena, ¿no? Los que viven en la calle. Y puedo compartirlas tal vez con ellos, ¿no? Entonces, y no es tampoco necesario que te vayas digo, si puedes ir tipo a un hospital a hacer tortas, ir a un hospital y compartirlas a la gente que está esperando afuera, qué padre, pero no es tanto, con pequeñas acciones es hacernos cargo, ¿no? Y bueno, y continuar con nuestra vida, o sea, y en el continuar también es estar al pendiente de la realidad, ¿no? Yo creo que si en el mundo la mayoría, o por lo menos todos los que somos católicos, nos viviéramos y nos manejáramos desde esta solidaridad salvífica que es la de Jesús, no desde una parte lo platicábamos la semana pasada, ¿no? No desde el ser altruista porque, bueno, si coopero voy a tener un recibo deducible de impuestos, entonces ya no le pago, prefiero no pagarle al gobierno y coopero con alguna institución que me dé este recibo. O sea, no desde esta parte, ¿no? Sino desde el amor, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que el corazón de Jesús sea, sus sentimientos, su preocupación por el otro, porque Él no tiene, nos mueva, la vida sería muy distinta en general de todo el mundo. Aunque no todos fuéramos católicos, y aunque no todos fuéramos cristianos, sería súper distinto el mundo si nosotros nos manejáramos desde esta manera. No sé, voy a interrumpir aquí, no sé si tengan alguna duda, porque sí me gustaría que quedara el ejemplo para después explicarles cómo hacernos estas preguntas, pero creo que desde el ejemplo es más fácil. Voy a activar todos los micrófonos. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Yo no, Pau, todo bien. Muy claro. ¿Sí quedó muy claro el ejemplo? Claro. De hacernos cargo. Son 3 palabras súper sencillas. Bueno, 3 frasecitas. Hacerse cargo, cargar y encargarse, ¿no? El cargar me recuerda mucho a estas señoras que se ponen al niño en la parte de atrás con el rebozo. Es justo algo así similar, ¿no? Porque la persona está, disculpen la palabra, no es discriminante, ni mucho menos, está inválida de algo. Puede ser sentimental, puede ser porque tenga hambre. Ajá, una persona débil. Entonces, eso es algo que nos... Lo del WhatsApp. Voy a bloquear otra vez los micrófonos si no hubo dudas. Esta parte de hacerse cargo es observar la realidad, mi entorno, y después cargar y encargarnos. Les quiero compartir ahora, justamente, vamos a ir a las preguntas que nos pueden ayudar. Recuerden que estas presentaciones las tienen en su correo, bueno, en su WhatsApp, se las mando siempre hoy mismo o al día siguiente, para que las puedan ver, ya la pueden pasar a una computadora. Aquí vienen algunos lineamientos que podríamos tomar en cada una de las etapas. Por ejemplo, en hacerse cargo es una honradez con lo real. O sea, tenemos que ver de manera objetiva nuestro entorno. Tenemos que desvelar las vendas. Bueno, aquí dicen neoliberales, pero tenemos que ver la retórica del evidente, lo que causa indignación en las personas.
la retórica de lo posible, o sea, lo que puede hacerse y no caer en utopías, ¿no? No podemos decir ahorita, pues bueno, yo en este instante, pues voy a dejar mi alacena sin comida y la voy a compartir con todos, porque además Dios provee, entonces, no, o sea, hay que ir siendo en lo posible, ¿no? O sea, no vas a dejar sin comer a tu familia por ayudar a otros que tienen hambre, ¿no? Entonces hay que ir siendo congruentes. Veíamos que la realidad, eso lo veíamos la semana pasada, que la realidad es que hay una pedagogía del consumismo impresionante, ¿no? Del individualismo, del no compartir, del poder, del dinero, donde los valores se han cambiado, ¿no? Se han olvidado. Esta parte de compartir, del poner al otro en primer sitio, ha pasado de largo, porque es lo que el mundo nos va haciendo ver, ¿no? Que lo importante es que tú tengas, que tú seas, que tú parezcas, pero no, la propuesta de Jesús no va por ahí. Entonces, confrontar esta realidad con la propuesta de Jesús, con los valores evangélicos. Y bueno, una vez que ya analizamos esta realidad, comprenderla, y entonces sí nos invitará a actuar, ¿no? De alguna manera, que será el segundo paso, cargar. Entonces, en cargar, como les decía, estas señoras que ponen al niño atrás, que lo están cargando, es padecer con, ¿no? Les decía, o no sé si han escuchado, que la palabra misericordia tiene, bueno, es corde, corazón, pero también viene desde esta de las entrañas, ¿no? Del amar al otro, de los sentimientos, o sea, no sé, algunos conocimos al padre Toño Curi y tomamos el curso de, este curso de, se me fue, ¿cómo se llama? El de comunicación empática, no violenta, comunicación no violenta. Y yo recuerdo, y alguna vez le pregunté, que cuando él hacía los ejercicios y trataba de empatizar, ponía su mano cerca del estómago, de la boca del estómago, justamente, y en el corazón, ¿no? Eran como los dos sitios. Y yo le decía, bueno, ¿tiene algo que ver? Dice, es que desde aquí se gestan o sea, empieza como a subir los sentimientos, y donde ya crecen o se dan, es en el corazón, ¿no? Entonces, y sí es cierto, ¿no? En alguna mala noticia, lo primero que nos salta o se genera un vacío es en la boca del estómago, ¿no? Si es una noticia mala o si tenemos felicidad, bueno, es como que sube la felicidad y es desbordante. Luego también tenemos que derribar asimetrías. O sea, estamos muy desiguales, es una sociedad desigual. Por eso les decía, si solo los que nos decimos católicos viviéramos desde esta solidaridad, que no es una solidaridad única para el apóstol de la cruz, para la persona que vive la espiritualidad de la cruz. Esta solidaridad es del cristiano, porque es una de las cosas que nos ha pedido Jesús y que nos dio testimonio de esa solidaridad, ¿no? Serían las cosas tan distintas y podemos contribuir con nuestro pequeño granito, ¿no? O sea, ir haciendo cosas que vayan cambiando y que vayan rompiendo esta desigualdad que hay, ¿no? Acercarse hasta quedar impuro. Los dos primeros personajes, recordemos que eran sacerdotes. En el Antiguo Testamento, que además era el estilo de sacerdotes en la época de Jesús, los sacerdotes no podían estar impuros, no podían estar en contacto con las heridas. Recordemos que la sangre sí era usada en dos formas. Una sí era como para sellar sacrificios con Dios, pero la otra, la común, una herida, era una cuestión de impureza, ¿no? O sea, era algo impuro la sangre. Entonces, obviamente, por eso ellos hasta, perdón, se dan la vuelta, ¿no? Evitan la zona para no quedar impuros. Pero también hay que asumir el riesgo y las consecuencias del compromiso. Es importante, porque no es la vida fácil, ¿no? No es tan sencillo ayudar o estar pensando en pos del otro. Implica olvidarse de uno mismo, olvidarse de lo que uno es. Y esto es lo que Jesús quiere, que nos abandonemos, o sea, que dejemos a un lado lo que somos, lo que sentimos, por vivir desde sus sentimientos, que siempre serán por ver a todo el que nos rodea, familiares, amigos, gente que nos cae bien, gente que no nos cae bien, y asumir esas consecuencias, ¿no? Porque obviamente para quien va a salir a ayudar, pues necesita dejar sus cosas, un poco su vida personal. Por ejemplo, el caso de las personas que van de Huexotitl a la resurrección los sábados, implica dejar toda la tarde a sus familias, a sus amigos, a sus actividades,
cada sábado durante todo el semestre para ir a compartir la alegría del Señor a otras personas que lo empiezan a conocer, que no lo conocen o que quieren conocerlo un poco más, ¿no? Pero implica dejar todo. Entonces, y es un compromiso, porque no puedo ir hoy que me siento bien y mañana no. Bueno, y el siguiente sábado no voy porque me siento mal, o no quiero, o está el final de una película, o me invitaron al cine. O sea, no, es asumir el riesgo y todas las consecuencias. Y también encontrar un equilibrio entre lo asistencial y lo estructural. Y una vez que ya estamos cargando esta realidad, que estamos asumiéndola, que estamos actuando, también es dejarla, ¿no? No podemos dedicarnos toda la vida. Las personas que van a la resurrección, por ejemplo, en el ejemplo que ponía, pues van los sábados en la tarde y tal vez tendrán reuniones de planeación algunas veces al mes, pero no implica que toda su vida gire en torno a eso, ¿no? Entonces también es hacer ese equilibrio, ¿no? Entre mi vida, el compromiso y la solidaridad, ¿no? O sea, para dar paso a encargarnos. Encargarse, pues bueno, es un estilo de vida por completo que cambia, que además toca la realidad de la persona que recibe esa solidaridad, no puede verse igual, y muchas veces también, en algunos casos, cuando la ayuda recibida o esa sensación de solidaridad, de amar, de sentirse amado, es muy fuerte, también lo pueden ayudar a encontrarse con Dios, ¿no? Implicará también no decrecer económicamente, contrario a lo que nos proponen los modelos actuales de economía. Yo no sé por qué, ustedes lo habrán vivido, ¿no? En los retiros, en algunas reuniones, cuando llevamos comida, siempre sobra mucho, ¿no? Y cada quien lleva un poco. O sea, es lo que tú vas a comer un poco más, pero yo no sé por qué se multiplica. O sea, de verdad, son de esos milagros. Y así pasa en la vida. Cuando tú compartes lo que tienes, se multiplica. Digo, ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando un periodista le preguntó una vez que cómo le hacía para mantener, decía, Dios provee y Dios ve la manera. Y entonces, y muchas religiosas lo han contado, ¿no? De que tienen una pena, un apuro económico, y llegan y tocan a la puerta, se encomiendan a Dios, a San José, para que interceda por ellos, pero a Jesús, confían en Él, tocan la puerta y llegan la venta o el sobrecito con dinero para ayudarles en esa apuración, ¿no? Porque así es Dios. O sea, no dudemos de esa parte. Y recuperamos la espiritualidad de contemplación y compasión, que estos puntos muy importantes porque nosotros, a Jesús que seguimos, es contemplativo y misericordioso. Entonces, este cuadro tal vez nos pueda ayudar. Los invito a que lo lean, lo chequen. Si alguien quiere profundizar sobre el tema, tengo justamente todo el documento. Lo que ya no tengo por separado son cada pregunta que debes de hacerte para analizar la realidad. O sea, lo tengo así en extracto, pero ya no en preguntas, sino como en títulos. Pero con gusto también se los puedo compartir si así lo desean. Vuelvo a activar micrófonos para ver si tienen alguna duda de... Hola. ¿Sí? Me cuesta un poquito de trabajo entender esta parte. A lo mejor me podría dar más claridad si nos compartes las preguntas que dices. No, las preguntas no las tengo, es lo que les digo. Tengo nada más el cuadro, las preguntas las da él en sus conferencias. Obviamente ya no da conferencias, por obvias razones. Y nadie tomó la precaución de anotarlas. Entonces nada más están los lineamientos. El documento especifica un poco más qué significa hacerse cargo, pero no están las preguntas. De hecho, el documento refiere a las preguntas, pero nadie tomó la precaución de anotarlas nunca en lo largo de la vida de Elia Curado. ¿Alguna otra pregunta? Para mí está claro. Creo que no, ¿verdad? Entonces silencio los micrófonos nuevamente. Esto nos va a ayudar. Permítame.
esta es una hoja, se llama hoja de ruta, la pueden ocupar, o a lo mejor ustedes a nivel personal conocido, algún otro medio que les ayude, pero esto lo que quiere hacernos es entender que debemos asumir un compromiso de solidaridad, ¿no? Que tenemos que ubicarnos críticamente ante los acontecimientos de la realidad. No podemos solo ser espectadores de la vida o en la realidad. El seguimiento a Jesús implica una participación activa en la realidad, ya sea política, social, económica, cultural, obviamente eclesial. No podemos quedarnos con las manos, con los brazos cruzados, ¿no? Ante las situaciones de indiferencia de otros, las situaciones de desigualdad, de discriminación. Hay tantas cosas que pasan en nuestro alrededor, en nuestro cercano, o sea, en nuestro día a día, que no podemos permanecer quietos, inmóviles. Tenemos que ser personas actuantes justamente desde esta parte de una solidaridad salvífica que nos ayudan a vivir esta parte de extender el reinado del Espíritu Santo. También busca un desarrollo humano y humanizador en todas las áreas. Nos ayuda a discernir un auténtico desarrollo que le conviene a la humanidad, es lo que les decía, ¿no? Si aplicáramos esto, habría un cambio. Y a lo mejor seremos en toda una pared, una pelotita azul entre todas rojas. Pero esa pelotita azul en algún momento puede hacer que otros imiten algún rasgo y entonces ya habrá otra pelotita azul, ¿no? Porque le va a caer el 20. A lo mejor le pregunta, oye, ¿por qué eres así? Oh, no, pues es que es la propuesta de Jesús tal y tal. Ah, sí, yo también, y me late. Entonces, y conoce a Jesús y se siente invitado a vivir y entonces comienza a vivir esta solidaridad y entonces ya no es una pelotita, ya son dos. Y así se puede ir multiplicando o tal vez ni nos demos cuenta que hay otra pelotita que surgió por referencia a nosotros. O sea, no es el chiste, pero el chiste sí es vivir esta parte de la solidaridad, ¿no? De buscar el bien común, de una mejor calidad de vida para todos, en la medida de nuestras posibilidades. Dios tampoco nos pide imposibles, ¿no? Pero yo creo que sí podemos compartir. Mucha gente piensa ¿cómo decirlo? Muchas personas piensan que el buscar el bien común implica dar lo que me sobra, ¿no? O sea, el compartir es, hoy tengo 10 tortillas, ocupo 4, bueno, doy las 6 que me faltan. Y no, yo creo que ahí sí, la Madre Teresa de Calcuta es una gran referencia. Ella decía que era dar hasta que nos doliera. Y justamente es eso, es el buscar el bien común, la mejor calidad de vida es compartir lo que tenemos, ¿no? Félix de Jesús dio muestras abundantes para tomar nuestras raíces, nuestras fuentes. Dio muestras abundantes de compasión solidaria, con su ejemplo, en sus gestos solidarios, en la vida cotidiana, en su vida misionera, en la manera en que supo involucrar a los primeros misioneros en los diversos proyectos congregacionales, etc. Además, sus cartas son una motivación a que sus hijos aprendan a ver por los ojos de Jesús, a amar con su corazón, a entregar su día a día en favor de los demás. Yo creo que todos hemos escuchado esta poesía que tiene Félix de Jesús, de que le pide a Jesús que ver por sus ojos, que sean sus ojos los que vean, y van enumerando todos sus rasgos, ¿no? Yo creo que esa invitación, eso que hace Félix de Jesús, nos puede ayudar un poco también a nosotros en nuestros momentos de oración, de pedirle algo a Jesús. Quiero tener tu corazón para poder amar al otro como tú lo amas, ¿no? A esta parte, bueno, ya me la salté un poco, es justamente la que comentaba, hay que asumir el compromiso de solidaridad, ubicarse críticamente ante los acontecimientos de la realidad, acercarse a realidades de sufrimiento y exclusión. Aquí implica físicas, psíquicas y espirituales para darle sentido y valor salvífico. Perdón, buscar un desarrollo humano y humanizador en todas las áreas y relaciones de nuestra vida. Proponer valores que sustenten la vida. Compartir bienes, consumo moderado, o sea, aquí no es que dejemos de comprar y no, es un consumo moderado, lo que necesito. Luego está el síndrome de acumulación, ¿no? Acumulo, y no y ya ni uso, ¿no? Nos pasa
bueno, creo que algunas personas, a mí me ha pasado que subí de peso, entonces tengo mi ropa para cuando baje de peso, ¿no? Y ahí estaba en el closet, pero es que cuando baje de peso ya la vuelvo a usar. La realidad es que tengo 7 años así, ¿no? Entonces ya no la voy a ocupar. Pues ya tenía que haberla sacado desde hace mucho, ¿no? Hay por ahí un dicho que lo que no ocupas en un año y está guardado en el closet, en la vida lo vas a volver a ocupar, y creo que es cierto, ¿no? Ok, bueno, respeto a la naturaleza, participación ciudadana, nuevo estilo de vida solidario, discernir el auténtico desarrollo que conviene a la humanidad, buscar el bien común y una mejor calidad de vida para toda la población. Esto es en cuanto a solidaridad. Entonces, aquí viene la pregunta personal. ¿Qué entiendes por solidaridad salvífica? Si alguien quiere compartir en el chat sus respuestas, bienvenidas. En el chat del Zoom, de la videoconferencia, o si lo quieren poner en el chat de WhatsApp, es indistinto, se los agradecería y bienvenidos. Les dejo unos segunditos para que chequemos qué es lo que entendemos por solidaridad. Y pasamos ahora a algo bien bonito que también es parte del extender el reinado del Espíritu Santo, que esto tiene la implicación eclesial, que es la construcción del pueblo sacerdotal. El sacerdocio, para comenzar, es de todos, ¿no? Ya lo vemos en la primera de Pedro, que es la corresponsabilidad y la participación real de todo el pueblo de Dios. Como les comentaba, cuando Conchita tiene sus encuentros con Jesús fue mucho antes del Concilio Vaticano II, fue unos 60 años antes o un poco más, y Jesús le hacía mucho hincapié en esta parte del pueblo sacerdotal, ¿no? De la parte sacerdotal, recordar ese sacerdocio bautismal, que se había olvidado un poco en la historia de la Iglesia y se había enfocado a otras cosas, ¿no? Y en el Concilio Vaticano II los obispos y, bueno, todas las personas involucradas, porque también hubo laicos, deciden, o el Espíritu Santo los ilumina, a que volvamos a retomar esta parte, el sacerdocio y el pueblo sacerdotal. Entonces, en la familia de la Cruz, compartimos una espiritualidad eminentemente sacerdotal, que fija la mirada y pone el corazón en el sacerdocio de Jesús. O sea, nuestro referente sacerdotal siempre va a ser la manera de Jesús sacerdote. Si lo queremos buscar y desmenuzar en la carta a los Hebreos, el autor explica y ejemplifica de una manera muy, muy vasta, muy bonita, no tan profunda, o sea, la podemos entender aún sin un curso, esta manera de ser sacerdote de Jesús. No es el sacerdocio de los pueblos maya, o no es el sacerdocio de los judíos, es el sacerdocio de Jesús el que estamos invitados a vivir. Y para nosotros tan lleno de significado, es una novedad profunda y radical, ¿no? No en vano hemos heredado de nuestro padre Félix la convicción de que nada de lo que mira al sacerdocio nos debe ser indiferente, tampoco la construcción del pueblo sacerdotal. Estamos llamados, todos los bautizados, que somos sacerdotes por el bautismo, y también los ministeriales, a construir este pueblo sacerdotal. ¿Pero qué significa? Es que bajo la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a promover que todos los miembros de la iglesia, o sea, todas las personas, todas las piedras vivas, por así decirlo, de una iglesia, vivamos este sacerdocio bautismal en condiciones de igualdad, dignidad, valorando la vocación específica, los ministerios y los carismas de cada uno, para hacer presente la memoria salvadora de Jesucristo, sacerdote y cura, y colaborar en la construcción del reino de Dios. Las letras que están en cursiva son referentes del Concilio Vaticano, del documento de Lumen Gentium, en los números 9 y 10. ¿Cómo se va a traducir en esto? Pues en acciones o actitudes en concreto. De hecho, hace una semana me preguntaban que cómo podíamos vivir la parte de sacerdote y la parte de víctima. Bueno, aquí hay algunos ejemplos que bien nos pueden dar luz, pero hay otros tantos que también son parte del ser sacerdotal y construir este pueblo sacerdotal que nos pueden ir iluminando, ¿no?
Comprender nuestro sacerdocio como un elemento central de toda vocación cristiana en el seno del pueblo de Dios, asumiendo la figura y el protagonismo eclesial del laico. Esto es bien importante. Hace como 8 años, Javier Prado, el padre Javier Prado, que ahora está en la diócesis de Puebla trabajando, nos decía que las estadísticas es que en unos 30 años, en esa época, o sea, serán 22, 20 años, el 80% de los sacerdotes iban a ser personas de la tercera edad. Y que además, pues obviamente no iban a tener ni la fortaleza o la juventud para atender todas las necesidades de la iglesia, y que iba a haber muchos menos, ¿no? Porque también algunos ya habrían regresado a la casa del Padre en este tiempo. Entonces, quienes hemos tenido la oportunidad de ir de misiones o tener familia en comunidades indígenas rurales, sabemos que para ellos la misa es una bendición porque llega una vez al mes en el mejor de los casos, o hasta 2 meses puede tardar en llegar porque el sacerdote tiene muchas comunidades rurales que están lejanas y no puede ir cada semana a todas, ¿no? Entonces, esta participación del laico, lo que muchos de ustedes hacen, que comparten en la evangelización, en el PCA, es bien importante y debemos de motivar a otras personas a hacerlo, porque el laico tiene que empezar a asumir su papel y su compromiso como bautizado de evangelizar, porque además fue una comisión que nos dio Jesús, ¿no? Ir y evangelizar a todas las naciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer que conozcan más a Jesús? Pues compartiendo de Él, ¿no? Abrir las puertas a una nueva ministerialidad eclesial de rostro laical, que frente al materialismo, que es la cultura que hay, ofrezca espacios de espiritualidad. ¿Qué puede ser lo contrario al consumismo? La oración, el estar en contacto a Dios, el tener una espiritualidad centrada en Jesús, cristocéntrica. Frente a la indiferencia social, señalar caminos de misericordia, lo que hace una asociación como Cáritas o grupos de laicos que ayudan, por ejemplo ahora BIFAC, estas que están ayudando a mujeres que han quedado embarazadas por diferentes circunstancias, muchas sin quererlo, y que ayudan en ese proceso porque la familia les da la espalda y ellas deciden no abortar y las ayudan, ¿no? BIFAC o está Mater Filius aquí en Puebla, hay diferentes organismos que se hacen cargo, ¿no? Que las apoyan, que les dan hasta una profesión o una forma de mantenerse en caso de que se quieran quedar con sus hijos y bueno, como les dan talleres de artes y demás, cosas que podrían ellas ocuparlas en algún momento para vender y generar ingresos, ¿no? Frente a la injusticia, convoca a la solidaridad. Frente al narcisismo cultural, propone modelos de entrega y gratuidad. Si se dan cuenta, digámoslo así, del lado izquierdo, o las primeras partes, es la propuesta del mundo. Y la segunda parte, o la parte del lado derecho, es la propuesta de Jesús, ¿no? Son los valores y los antivalores, ¿no? Frente al clericalismo, formar un laicado más comprometido y correspondiente. No solo dejarle al sacerdote, sino nosotros también asumir parte de la participación. Que a lo mejor a nosotros, por la misma espiritualidad y la dinámica, nos ha tocado vivirla de manera muy, muy diferente, pero quienes han trabajado en sus parroquias o en algunas otras partes se dan cuenta que el padrecito hace todo y no hay quien lo ayude, ¿no? O a veces tampoco lo permite. Frente a lo que nos divide y separa, provoca la hermandad y los puentes, ¿no? Si hay algo que está dividiendo, no sé si saben de las cosas que hacía Conchita cuando iba a los bailes, digo, es muy dado que en todos los lugares sociales, de repente se haga la comidilla, ¿no? No está una persona y se habla sobre la persona. Entonces, Conchita, para evitar esas cosas, porque pues ella sabía que no eran de Dios, ni era algo que no le gustaba a él, llevaba siempre consigo una libreta, era muy mala para contar chistes, llevaba una libreta con chistes. Y los empezaba a leer. En cuanto se daba cuenta que iban a hablar de alguien que no estaba ahí presente, ella empezaba con su libretita a contar los chistes. Y eso es un poco provocar la hermandad, ¿no? Porque no permitimos que se generen divisiones, algo que nos separe, ¿no? Aunque no esté la persona, pues, pues no sé, no está padre la situación de que esté hablando de alguien, se esté hablando de alguien que no esté presente, ¿no? Frente a las situaciones inhumanas, busca humanizar y embellecer nuestro mundo, ¿no?
Estas son las acciones del pueblo sacerdotal que deberíamos de ir viviendo. Construir una iglesia donde laicos, religiosos y clérigos estén realmente insertos en el mundo y comprometidos desde adentro en la globalización de los valores del Evangelio. Ojo, tampoco podemos llegar y hablarles de un Dios amor por ejemplo, hablarles a unos niños que sus papás los maltrataban todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo me hablas de un Dios Padre, amor, misericordioso, si mi papá de carne, de sangre, el que se supone que me debe de querer, me golpea, me hace esto, me ultraja? No, o sea, tenemos que también analizar la realidad y entonces darle, pero seguramente encontraste a alguna persona buena en tu camino, puede ser la tía, la mamá, el vecino, el maestro de la escuela, alguien que te haya dado amor. Bueno, ese es el rostro de Dios, ¿no? A través de Él se hace presente. Tenemos que ir aterrizando los valores del Evangelio, también protocando la realidad. No podemos llegar desde nuestra realidad, porque yo sí tuve un papá lindo que me quiso, que bla, bla, bla. Entonces yo comparto desde ahí. No, hay otras realidades, ¿no? Tenemos que ser propias la fuerza comunitaria del seguimiento de Jesús. Por eso es bien importante el seguimiento en comunidad, que es la propuesta que hay ahora en Huesho, ¿no? Porque nos da fuerza, porque nos recarga las pilas, porque somos otros locos luchando contra corriente en el mundo, ¿no? Y lo que a uno le ha funcionado, pues al otro le va a dar fuerza, ¿no? A lo mejor no le va a servir el consejo, pero le va a dar fuerza para hacer lo suyo, ¿no? Tener esos espacios de vida, de comunidad, de crecer, de compartir, no solo la vida, compartir la palabra, la oración, esos espacios nos van ayudando, ¿no? Es nuestra fuerza, es nuestro motor, nuestro impulso. Tener un dinamismo misionero y evangelizador es la misión que todo cristiano bautizado, bueno, católico tenemos. Un credo en permanente diálogo con la cultura, humanizar, dignificar, cuidar, recrear. Una liturgia más atenta a la vida que al formalismo de los ritos, que sea vivo, que no sea por hacer, ¿no? La liturgia es tan rica, en general, no solo la Eucaristía, o sea, todos los actos litúrgicos que hay, un Te Deum es muy rico, y rico también como persona, ¿no? Porque te alimenta, el dar gracias siempre es bueno, entonces que tú des gracias por la vida, que tú des gracias por tu matrimonio, eso te va ayudando. O sea, te va enriqueciendo y tenemos que aprender a saborearlo, lo que les decía desde la primera sesión. Si vamos a una Eucaristía y salimos de la misma manera que entramos, no participamos y mucho menos vivimos la Eucaristía. Una Eucaristía debe de ser transformadora, porque hay palabra, bueno, que la palabra que es pan, el pan de la palabra, y también está el pan que es Jesús, ¿no? O sea, es una vida, nos debe de tocar la vida. Una gran libertad y audacia a la hora de responder activamente a contextos a menudo adversos. Después de esto, ¿qué significa cuando decimos, igual, reflexión personal, cuando decimos que somos el pueblo sacerdotal? Para ti, ¿qué significa? ¿Qué le das? Entonces, pues, el pueblo sacerdotal es construir una iglesia comunidad en igualdad de vocaciones. O sea, no importa si eres laico comprometido, casado, bueno, si vives en tu matrimonio, o si eres un sacerdote o religiosa o religioso. Tenemos igualdad en las vocaciones, está abierta al mundo, no es en sí misma, no es solo la iglesia y la iglesia. Y es una iglesia que escucha los clamores, los dolores, las peticiones del mundo y busca hacer presente la salvación de Jesús. ¿Se dan cuenta? Todo esto es parte del pueblo sacerdotal. Tenemos que tocar y estar atentos a la realidad y tocar esa realidad para transformarla en salvación de Jesús. Si todos somos sacerdotes, entendemos que hemos de ofrecer nuestra vida, junto con Jesús, en una ofrenda espiritual permanente. Cada instante de tu vida, ofrécelo a Jesús, junto con Jesús al Padre, por medio del Espíritu Santo, bueno, o por impulso del Espíritu Santo, por las manos de María, ¿no? Es una sencilla oración. De hecho, la oración por excelencia de las obras de la cruz es la que hicimos la semana pasada, que es
el ofrecimiento del Verbo encarnado. Esa oración, si la rezamos constantemente, justamente esto es lo que estamos haciendo, ofreciendo nuestra vida constante en una ofrenda espiritual permanentemente y involucrando a todas las personas, ¿no? Para gloria del Padre, junto con Jesús, que es la ofrenda por excelencia, impulsados por el Espíritu Santo y por las manos de María. Y esto es para alcanzar la salvación, ¿no? Esto se los dejo como tareita, nada más los comentamos. Es hoy, ¿cómo puedo generar mi propio proceso de santidad para que les ayude a rumiar un poco estas diapositivas? Menciona 4 acciones en concreto con las que puedas construir el reino en una semana. Y la 3, para poder poner en práctica el compromiso de solidaridad salvífica, aplica hoy la ruta a una situación que observes a tu alrededor. La hoja de ruta es la que